Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy voy a invitar a todas las personas que participamos de estas platiquitas a no perder la esperanza de construir un mundo mejor. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite acá desde La Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. ¿Qué es la esperanza? Según la mitología griega, es el último de los males. Cuando los dioses quisieron castigar a los hombres, le dieron a Pandora, a una mujer, una caja llena de bienes y de males. Pero le dijeron que no la abriera, que la abriera cuando llegara acá con la humanidad, pero ella la abrió antes y todo se escapó, los bienes y los males, y solo quedó una sola cosa, la esperanza. Entonces, según la mitología griega, la esperanza es un mal, porque es una confianza vana en que sucederá algo bueno y nunca va a suceder. Esa es la idea de la esperanza en los griegos. De hecho, Aristóteles dice la misma cosa, que la esperanza es la pretensión de querer conseguir algo y hacer nada. Que la esperanza es el engaño de los bobos. Nosotros, los católicos, sabemos que la esperanza es una virtud teologal. Por la esperanza humana, nuestra fe la desecha completamente. Dice la Sagrada Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en este mundo, en ninguna cosa de este mundo, confía en Dios. Bueno, entonces, esa esperanza humana griega, también la Sagrada Escritura la desecha. Que no confiemos en ningún hombre, en nadie, ni bueno ni malo, santo o pecador, poderoso o débil, sino que pongamos nuestra confianza solo en Dios. Naturalmente que esta forma de pensar es muy tajante, y quien la quiere vivir, pues es el que tiene una fe verdadera y una fe madura, y una fe que también tiene cierto estoicismo. Ahora pues le llaman eso de aguantar los sufrimientos de la vida y superar todas las dificultades, la resiliencia. Pero la esperanza humana solo puede ser fundada o fundamentada en la revisión de la historia de la salvación entre los judíos, de la historia de la salvación entre nosotros, lo llamamos historia de la salvación, el desarrollo en la humanidad de los 10 mandamientos o el desarrollo ético, moral, donde se va descubriendo o por lo menos poniendo de relieve y queriendo quitar lo malo y poner lo bueno. Por ejemplo, la esclavitud. Entre los judíos, esclavos judíos no podía haber. Tenían que ser de otra raza. Y también no podía haber pobres. A cada familia fundadora del judaísmo, de las tribus de Israel, se le repartió un lote o una parcela o una propiedad. Los que no recibieron nada fueron los sacerdotes, los levitas, porque a ellos se les tenía que dar el diezmo. Los demás tenían que mantener el culto y mantener a los sacerdotes. Y también para que entendieran que su dueño era Dios y que Dios les daba de comer a través de los demás, de los laicos. Entonces, cada 50 años todos volvían a tener las tierras que les tocaban, que eran de su familia.
Naturalmente que me van a decir, pero esa es una utopía, es un deseo, es algo que no se puede lograr a la perfección. Sí, estoy de acuerdo. Pero que no se pueda lograr a la perfección no quiere decir que no sea bueno lo que sí se consigue. Y en cierta manera, pues esa ley que había del jubileo de los 50 años, que el que rentara la tierra no se podía vender, al estilo de Cárdenas con los ejidos, que podía rentar la tierra, es decir, y de acuerdo a los años que faltaban para el jubileo, las familias podían rentarlas, pero luego las tenían que recuperar, no las podían vender, aunque pues ya saben ustedes que todos somos tramposos, chanchullosos, que buscamos la manera de brincarnos las leyes de Dios para nuestro beneficio, si en realidad no somos personas buenas y aún los dirigentes religiosos tienen poder de cambiar las cosas de Dios o enredarlas para sacar un beneficio. Jesucristo eso lo tenía muy probado, que dice pues las leyes de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y en el desarrollo de las leyes decía que el hijo o la hija que no se hacía cargo de sus padres me sería un castigo muy fuerte, hasta la muerte. Pero luego, para librarse de ayudar a los padres, y alguien dirá, pero ¿cómo alguien va a sentir una carga, ayudar a los padres? Sí, pues así es. Esa es la realidad de nuestra vida. Y no solamente no ayudarlos, tratarles de quitar lo que tienen o quitarles lo que tienen. Pero entonces a través de ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, debería haber un respeto y un apoyo económico y emocional. Pero luego inventaron una ley secundaria religiosa donde decía que lo que se consagraba a Dios quitaba todas las demás consagraciones o responsabilidades o deberes. Entonces, cuando alguien decía que lo que tenía era Corban, es decir, que era propiedad de Dios, ya no podía ayudar a nadie con ese dinero porque ya lo había consagrado a Dios. Y entonces Jesucristo les decía que con las leyes humanas, el Corban, desobedecían las leyes divinas, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces, pero me amplío un poco en estas cosas para que vean que de todas formas, lo bueno, lo que va quedando, lo que se aplica a unos solos, estaba hablando de la esclavitud y que los judíos no podían tener esclavos, entonces llega hasta nuestros días en que la esclavitud se abolió, se quitó entre nosotros, pues más o menos desde 1789 para acá, bueno, aquí entre nosotros el cura Hidalgo, en 1810 abolió la esclavitud. En Estados Unidos, pues hasta hace poco, como unos 100 años, y les costó mucho trabajo quitar la esclavitud. Todavía hay gente esclava, y entre los pobres de los más pobres son las mujeres que viven en África bajo el régimen musulmán. Son los pobres entre los más pobres. Y hay esclavos. Y los cristianos también usaron de la esclavitud. Bueno, entonces, el no tener esclavos, que por lo menos era en teoría entre los judíos, que no podían tener esclavos judíos de su misma raza, ya se extendió a toda la humanidad una idea de que la esclavitud es injusta y que nadie tiene derecho a esclavizar a los demás. Entonces, la esperanza de que algún día se logre que no haya esclavos, esa es la buena esperanza. Pero que no haya esclavos no quiere decir que la libertad o el cambio de mentalidad o una imposición venga como un aerolito que venga del cielo y nos caiga encima. Eso se construye en el corazón de los seres humanos.
Y entonces en el corazón del hombre se construye lo bueno y lo malo. Y entonces si nosotros tomamos las cosas buenas y las hacemos nuestras, y eso vivimos, con eso construimos un mundo mejor. Hablé de la esclavitud, pero también está de tratar a las personas como seres humanos, independientemente de su situación social, de su situación educativa y también pues de todos los, vamos a decir, circunstancias de la vida desfavorables para una persona. Entonces, los derechos humanos también se fueron ampliando y siempre hay un núcleo, una cosa pequeña como una semilla de mostaza que se aplica nada más a unos poquitos, a los poderosos, pero luego los demás van queriendo tener esas mismas libertades o beneficios y a veces llegan las libertades y los beneficios por una concesión de los poderosos o por una asimilación de los menos con los poderosos, pero muchas veces tiene que ser a través de la violencia. Por ejemplo, la independencia de muchos países solo se logró a través de la violencia. Me dirán, ¿y Gandhi en la India lo hizo a través de la paz? Sí. No digo que solamente por la violencia. Aquí entre nosotros fue por la violencia, la independencia de México. El cambio de situación de la esclavitud y de muchas cosas negativas del siglo XIX también fue a través de la Revolución Mexicana. Que la Revolución Mexicana también trajo muchas cosas malas, sí, pero por lo menos lo de los ejidos, aunque nació de la injusticia de quitar por parejo las tierras a los enemigos de la revolución, pero por otro lado, pues ayudó a los ejidatarios a que tuvieran algo, a que salieran de la pobreza y de no tener ni un apoyo, y los que entendieron bien. Yo le decía a mi abuelo, que era ejidatario fundador allí en Ario de Rayón, cuando ya estaba viejito, venda la parcela, dijo no, porque el dinero de la parcela, en lo que yo la pueda vender, me lo voy a acabar. En cambio, la tierra nunca me la acabo. Y aunque yo no puedo trabajar en ella, la rento. Entonces, con lo que saco de la renta, con eso me sostengo todo el año. Además, puedo ir a sembrar un bordo que estaba allí junto a un río. Y de hecho le íbamos a ayudar y hacíamos ecuaros ahí en el bordo, que era pues grande. La parcela tenía, ya no me acuerdo, 4 o 5 hectáreas en tierras buenas allá de Zamora, de riego. Entonces, y nos íbamos a hacer ecuados en las orillas de la parcela donde se podía. Y así toda la gente, y los que se iban a sembrar al cerro que pertenecía al pueblo. Entonces hacían sus buenos ecuaros y sacaban bastante maíz para mantenerse. Entonces esa tierra que no se vendía, la tierra comunal, y también la tierra de los judíos, de las familias, el tener una tierra, el tener una posesión, no soluciona nada, pero es una seguridad en la vida. Entonces, la propiedad privada, que primero era solo de los ricos, de la iglesia, de los poderosos, la iglesia como institución, pues ya saben que también aquí en México la iglesia se posesionó de muchas tierras que le fueron dejando los que iban a morir, los ricos, y que para limpiar su conciencia le dejaban a la iglesia las tierras, y las tierras que también la iglesia compró, y también que hizo beneficio a través de eso porque ayudaba, hacía como formas mutuales para ayudar a todos. Que eso lo dejo en paz, pero el que quiere estudiarlo, pues lo verá. Que cuando se vino precisamente la reforma y que se expropiaron los bienes de la iglesia, también quedó mucha gente con una capacidad de salir de la pobreza, porque la iglesia le prestaba dinero a un rédito módico,
y también le rentaba las parcelas o las tierras también de una manera, vamos a decir, un poquito menos que los demás. También pudiera ser que haya abusos y todas las demás cosas, pero eso que es que la iglesia inició también sería como el Banco Rural y otras cosas. La iglesia también inventó los hospitales, los hospicios, los orfanatorios, todas las cosas de servicio a la sociedad. Lo inventó la iglesia, y cuando a la iglesia le quisieron quitar todo poder, entonces los gobiernos laicos se apoderaron de esas obras y quisieron hacerlas. Y qué bueno, ese apoderamiento de la salud, pues fue lo que vino a hacer que hubiera hospitales gratuitos para todas las personas en todo el mundo, y todavía lo hay. Pero también eso ya se deterioró y ahora hay que volverlo a construir, volver a mejorar el mundo a través de poner nuestro granito de arena. Ya no se puede por toda la iglesia, porque también la iglesia ya se hizo rica y los ricos no tienen tiempo para los pobres, aunque digan que sí. El gobierno también dice que es para los pobres, pero no es para los pobres. Ya vieron ustedes que en el internet el López Obrador trae un suéter de 125,000 pesos. Miren, 125,000 pesos, yo no los gano ni en un año. ¿Cómo me voy a comprar un suéter de 125,000 pesos? Pues no. Y ese señor que está por los pobres, pues trae un suéter. Ahí está en el internet, está bien documentado, de que ese mismo suéter de 125,000 pesos lo pudieron comprar en 1,000 o 2,000 pesos. Pero no es el suéter lo que presume ni lo que necesita, es que subió de categoría, que ahora es rico y anda entre los ricos, y entonces necesita ponerse ropa de rico, y los demás pues que se mueran de frío, que se mueran por la carencia de la ropa. Pero eso es allá. A nosotros nos toca, si queremos, empezar a ver las obras de misericordia, y una de ellas es enseñar al que no sabe. Y es muy buena esa obra de misericordia, enseñar al que no sabe, aconsejar al que no tiene buen criterio, darle un buen consejo, acompañar a los que están sufriendo. Hasta hay una buena obra que es enterrar a los muertos. Y esa buena obra de enterrar a los muertos pues, sería buscar a los desaparecidos y hacer que sus familiares pues los recuperen sus restos de sus seres queridos y hagan su luto, su duelo, y ya se termine su dolor, su sufrimiento. Bueno, miren, el que quiere hacer cosas buenas las descubre rápidamente en las necesidades de las personas que están en derredor. El que no tiene esa capacidad o no la quiere, bueno, pues es imposible. No se puede describir una pintura a un ciego porque carece de la vista. No se le puede explicar a una persona sorda la hermosura de una melodía porque no puede oírla. Y entonces hay personas moralmente hablando sordas y ciegas que no ven la bondad ni escuchan la bondad. Bueno, entonces necesitamos construir un mundo mejor, y más en estos días en que tenemos tantos recuerdos positivos de nuestras infancias, donde seguramente la mayoría tenemos buenos recuerdos de lo de la Guadalupana y lo de la Navidad y Año Nuevo y Reyes. Entonces podríamos
poco a poquito, pues ir como tomando conciencia de que podemos construir un mundo mejor desde lo pequeño. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Tomé este tema que es un poco difícil, pero creo que no es tanto. Rosa López, buenas noches, padre José Luis, me tocó estar en vivo con usted y gracias por tocar todos los temas que nadie habla. Saludos para todos. Y le agradezco mucho por sus oraciones y saludos para su mamá. Espero que esté mucho mejor, descanse y cuídese mucho. Sí, mi mamá está mucho mejor, bendito sea Dios, por los buenos deseos y oraciones de todos ustedes. Al Capone, perdón, padre, ¿qué hizo Cárdenas con las tierras? Si tiene el tiempo de explicarlo. Buenas noches, saludos desde Guadalajara. Sí, más adelante puedo hablar de la expropiación, bueno, ¿cómo sería? Sí, de las tierras, de las haciendas y de todo eso, que por supuesto pues hubo muchas injusticias, etcétera, etcétera. Pero entonces Cárdenas tenía la idea de que los pobres salieran de pobres teniendo de qué vivir, y de qué vivir era teniendo una parcela que fuera invendible, que fuera heredable y también que fuera pues trucosamente se pasaban los derechos de una parte a otra, de una persona a otra. Pero eso es otro tema. Pero lo que él quiso hacer fueron dos cosas: educar para quitar la influencia de la iglesia a través de la educación. Para él fue lo más importante las escuelas que las capillas. Nada más que la gente no le ganó a Cárdenas. Él se enojó cuando la gente, él quería que las capillas estuvieran en las orillas de los pueblos nuevos que fundó, aquí Antunes, La Ruana, El Aguaje, etcétera. Pero la gente se rebeló y, por ejemplo, en La Ruana pues, está el templo enfrente del jardín, en Antunes también. Solo allá en El Aguaje sí había quedado a un lado, hicieron otro templo del otro lado. Bueno, pero en la mayoría de los casos el templo no quedó en una orilla, quedó en el centro. Y las escuelas pues también. Pero eso ya es otro tema. Y las parcelas, pues que fueran hasta ejidos, vamos a decir comunales, pero también eso entre los mexicanos es un imposible. Leopoldo Tenorio Rodríguez, buenas noches, Pater, reparador descanso con un fortalecido amanecer en Cristo Jesús. Muchas gracias, Leopoldo Tenorio Rodríguez, que ya tenemos bastante tiempo de que somos amigos. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre, que Dios lo bendiga y que descanse. Alfonso Méndez, eres mi paisano. Quisiera saber, porque hay un Alfonso Méndez allá en mi pueblo, Ario de Rayón. Bueno, amigas y amigos, aprovechemos todos estos tiempos que ya vienen de buenos sentimientos para también nosotros mismos, pues quitarnos depresiones si tenemos, confiemos en Dios, en que vamos a salir de los problemas que tenemos y que necesitamos hacer un buen ambiente alrededor de nosotros en estos bonitos días de la Guadalupana, de la Navidad, del Año Nuevo y de Reyes. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.